Importancia ecológica de los hongos. No puedes verlos, pero florecen alrededor. Son los más viejos y los más jóvenes. Se les conoce como los grandes descomponedores moleculares de la naturaleza. Representan creación y condena. Los hongos generan el suelo que da vida. Los hongos no son vegetales, tampoco animales. Están en un punto medio y forman su propio reino. Mucha gente les tiene miedo porque representan descomposición y muerte, pero devuelven todos esos nutrientes al ciclo. Sin los hongos, habría una acumulación de materia vegetal en el planeta. Sin embargo, la descompone y forma nueva materia. Los hongos han sido utilizados por sus propiedades para beneficio del humano, desde licores, quesos y productos alimenticios derivados de su fermentación. Los responsables de estos son los descomponedores llamados saprobios o pudridores. Los saprobios pueden descomponer cualquier cosa hecha a base de hidrocarburos, es decir, cualquier cosa natural. Para eso han evolucionado, lo que podría ser aprovechado para algunos problemas de contaminación, como derrames de petróleo. En un experimento científico se colocaron 4 montículos saturados de diésel y de otros desechos de petróleo. Uno era un montículo de control, otro se trató con enzimas, otro con una bacteria, pero la única muestra que fue inoculada se trató con esporas de hongos. Los hongos absorben el petróleo y producen enzimas, peroxidasas, que rompen los enlaces carbono-hidrógeno, enlaces que mantienen unidos a los hidrocarburos. Los hongos se saturaron de desechos de petróleo, se dejaron 6 semanas en reposo. Al término del tiempo estipulado se revisaron las muestras. Estaban muertas y olían muy mal, pero la muestra con hongos estaba cubierta con cientos de kilos de setas ostra. Algunas eran muy grandes, lo que indicó la nutrición que obtuvieron de los residuos. La seta es el cuerpo fructífero de los hongos. La mayor parte del hongo crece bajo tierra y se compone por largos filamentos que crecen una célula a la vez, en todas direcciones formando ramificaciones. A estas ramificaciones se les llama micelio. Está prácticamente en todas partes por debajo del suelo fértil. Los hongos forman parte de las especies más comunes de la Tierra. Están en todas partes. Bajo cada pisada en un bosque puede haber aproximadamente 500 kilómetros de hongos, formando enlaces inmensos a través del bosque. Los árboles utilizan el micelio como vía, conectándolos, permitiendo incluso un intercambio de nutrientes. Se creía que el reconocimiento entre especies era posible solo con los animales, pero estudios recientes demuestran que los árboles también pueden reconocer a sus parientes, se envían señales y ayudan a los más débiles o enfermos, esto gracias a la conexión con el micelio. Los hongos juegan un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a hongos, los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, como las sequías o la falta de nutrientes en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos. Un trabajo sobre Sierra Nevada confirma que casi todos los géneros vegetales, excepto las crucíferas y leguminosas, están asociados a hongos del género Glomus, Acaulóspora y la Scutellospora, entre otras, que les ayuda a soportar las enormes diferencias térmicas y las sequías. Estas interacciones entre organismos también son vitales para los propios hongos. Posiblemente haya hongos que no den frutos y no están asociados a bacterias. Erik Daniel, intentando cultivar chantarelas en Suecia, atisbó la posibilidad de que éstas no fructificaran si no estaban infestadas por bacterias del género Pseudomonas. Los hongos, además de ser relevantes ecológicamente por sí solos, también pueden estar asociados a muchas plantas vasculares de una manera simbiótica, la cual se conoce como micorrizas. Se entiende por micorrizas a las asociaciones de los hongos con las plantas, esto con el fin de intercambiar nutrientes y agua por carbono entre el hongo formador de micorrizas y las células jóvenes de las raíces de la mayoría de las plantas. El papel de las micorrizas es de vital importancia a lo largo de su periodo de crecimiento, pues gracias a las micorrizas, el desarrollo simbiótico de la planta sucede de una manera satisfactoria y ambos salen beneficiados, tanto el hongo como la planta. Por un lado, las raíces segregan azúcares, aminoácidos,
ácidos grasos y otras sustancias orgánicas que benefician a los hongos. Y por otro lado, los hongos convierten los minerales del suelo y materias en descomposición en formas asimilables para las raíces de la planta. Existen dos tipos de micorrizas. La ectomicorriza, la cual el hongo forma una especie de manto con sus hifas, que son filamentos microscópicos, y los une alrededor de las raíces menos gruesas, pero no llegan a introducirse en las células. Mientras que por otro lado, en la endomicorriza, las hifas de estos hongos penetran dentro de las células de las raíces. Un ejemplo de lo antes mencionado se ve reflejado en hongos como Amanita muscaria, un hongo que forma ectomicorrizas en árboles, favoreciendo el crecimiento y salud de las plantas, teniendo así implicaciones en la agricultura y la restauración de suelos. O también al hongo Glomus, hongo que forma endomicorrizas en una gran diversidad de plantas. Los hongos no únicamente tienen asociación con las plantas, sino que también pueden tener con las algas, en una unión la cual es conocida como líquenes. Son la asociación de un hongo con una alga microscópica llamada clorolíquenes, donde el alga le proporciona al hongo carbohidratos y protección de la desecación, y el hongo le aporta agua y sales minerales que absorbe del exterior mediante sus hifas. Aquí observamos el líquen costroso sobre una piedra, el cual ha llegado incluso a ser alimento en la tundra para algunas especies de mamíferos silvestres.